Bendiciones nuevamente con ustedes para compartir en este día el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Este capítulo es muy interesante y nos habla acerca de que Juan veía al que estaba sentado en el trono y que en su mano le vio un libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Y también dice que escuchó la voz de un ángel poderoso que en alta voz clamaba, diciendo que quién era el digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Porque lo que describe aquí en este capítulo es que este libro tenía 7 sellos. Pero decía el ángel que no se había hallado ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, quién podría abrir el libro, y algo muy importante, ni quién podría abrirlo, ni quién podía mirarlo. Entonces nos describe Juan que él lloraba mucho porque no se había hallado quien abriera el libro. Pero a partir del versículo 5 nos dice que uno de los ancianos se dirigió a él, del versículo 5, que uno de los ancianos se dirigió a él y le dijo que no llorara, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, había vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces aquí empecemos a desmenuzar un poquito el capítulo. En el versículo 6 nos habla de que entonces en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero, como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Vamos a tratar de discernir un poquito, de desmenuzar un poquito este versículo, donde nos dice que en la parte donde nos habla qué características tenía este cordero inmolado. Dice que tenía 7 cuernos. ¿Qué significan los cuernos? En profecía, poder. Nos dice que tenía 7 ojos. ¿Y qué significan los ojos? Los ojos significan conocimiento y sabiduría. Si vamos en otras partes de la Biblia, nos habla también de que, y especial en Apocalipsis nos habla de que habían 7 cuernos, 7 ojos y 7 lámparas. ¿A qué se refieren estas 3 cosas? Aunque aquí no menciona las 7 lámparas, pero ¿a qué se refieren estas 3 cosas? Estas 3 cosas se refieren a la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué significan las lámparas? Las lámparas significan la luz, que es la luz que debe transmitir al pueblo. Entonces, lo que es los cuernos, que es poder, y los 7 ojos, que es conocimiento y sabiduría, nos explican la plenitud del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Nosotros ya sabemos y tenemos claro, es quien nos convence de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio, porque la palabra de Dios así nos lo dice. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces aquí podemos entender claramente quién era este cordero inmolado. Dice que el Espíritu Santo iba a reposar sobre él al declarar que el Espíritu del Señor estaba sobre él, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el cordero tiene los 7 cuernos,
los 7 ojos, y es porque toda la plenitud del Espíritu Santo estaba en Cristo. Entonces, por eso Él es el único digno de poder abrir, de poder desatar los 7 sellos para poder abrir este libro. Continuemos. En Isaías 11 del 1 al 2 podemos ampliar un poquito más esta parte donde nos explica la plenitud del Espíritu Santo. Este libro es el libro de la vida y del Cordero. Vamos a ampliar un poquito esta parte leyendo en el libro de Ezequiel 2, 9, 10. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a ampliar un poquito esta parte, que la misma palabra es quien nos puede instruir en cuanto y ampliar un poquito más sobre el libro de Apocalipsis. Dice Ezequiel, libro de Ezequiel 2, 9, 10. Dice: miré y vi una mano tendida hacia mí, como un libro enrollado. Lo extendió ante mí y de ambos lados tenía escritas endechas, lamentos y ayes. Aquí en Ezequiel nos describe lo mismo que nos describe Apocalipsis 5, porque nos dice el versículo 1: vi un libro escrito por dentro y por fuera. Y sí nos dice que está sellado con 7 sellos. ¿Cuáles son los ayes? Los ayes que contiene este libro: contiene revelación profética, contiene noticias tristes y contiene mensajes de Dios para su iglesia. Y eso lo podemos mirar más adelante, continuando con el capítulo de mañana. Vamos a leer una partecita de la hermana Elena G. de Guay, que describe ella que tenía este libro divino. Dice: allí en su mano yacía el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Allí estaban contenidos sus pronunciamientos divinos, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de los poderes gobernantes de las naciones. En el lenguaje simbólico estaba contenido en ese rollo la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta su final. Mis hermanos, a Juan se le presentaron estas escenas que no eran en realidad para el momento en el cual estaba viviendo, sino que serían para un periodo de tiempo futuro como el que estamos viviendo actualmente, y como muchas profecías ya se han cumplido. Vamos a hablar un poquito más adelante. Dice que él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Este versículo 8 es muy bonito, se podría ampliar mucho más, pero aquí tenemos una incógnita.
¿Quiénes son estos 24 ancianos? Si nos vamos a mirarlo literalmente en la Biblia no nos lo describe, no nos lo aclara. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Pero podríamos, junto con la Biblia, podríamos entenderlo así. Se lo digo, es mi pensamiento personal, aunque yo sé que muchos lo comparten, pero es mi pensamiento personal. Estos 24 ancianos probablemente son aquellos que resucitaron con Cristo, que serían las primicias, cumpliendo así la fiesta de las primicias, y son aquellos que Cristo presentó al Padre. Entonces, ¿cómo lo podríamos ampliar? Mateo 27, 50 al 53 nos da testimonio de que cuando Cristo resucitó, se levantaron con él algunas primicias. Pero en el capítulo 4 de Efesios, vamos a leerlo, Efesios 4:8, nos dice lo siguiente: por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Podríamos decir que Cristo llevó con él parte de esos cautivos. Pero hay una parte también bien interesante, que aquí es donde miramos, si analizamos la historia, el contexto del pueblo de Israel, lo que el santuario, podemos ver que estos 24 ancianos pueden pertenecer a la familia humana, ya que ellos son copartícipes del ministerio sacerdotal de Cristo, lo que Cristo está allí haciendo en el santuario celestial. Porque si analizamos la historia y lo que pasaba en el santuario, el sumo sacerdote tenía con él un grupo de 24 sacerdotes, quienes eran los que le ayudaban en el trabajo y en las tareas del santuario. Entonces nosotros sabemos de que ese santuario celestial es una realidad, nosotros como adventistas. Y si lo llevamos de manera literal, así como en el santuario terrenal habían 24 sacerdotes apoyando en las tareas al sumo sacerdote, también estos 24 ancianos son los que están apoyando a nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a mirar esto. Indicaría que los 24 ancianos son seres humanos redimidos por la sangre de Cristo, que como representantes de la humanidad participan de su juicio. Dice el capítulo 9 de Apocalipsis 5, y cantaban un nuevo canto, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y mire lo que dice el versículo 10. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Dice que nosotros sabemos de que la única raza que ha caído en el pecado ha sido la descendencia de Adán. Entonces, si ellos dicen de que hizo para sí sacerdotes, una nación santa, entonces
estos 24 ancianos pertenecen a la familia de Adán, ya que el Señor es el único que tiene el derecho de juzgarnos, nuestro Señor Jesucristo, porque Él estuvo en el lugar del hombre. Pero hay algo que también podemos mirar allí. Los 24 ancianos están vestidos de vestiduras blancas, que representan la justicia de Cristo. Y recordemos, en el capítulo 3 hablábamos de la Odisea, donde el Señor les recomienda que compren vestiduras blancas. Estos 24 ancianos tienen estas vestiduras blancas. También tienen coronas. Las coronas que representan poder y representan que han sido vencedores. Han sido vencedores en Cristo, quien los redimió. Bueno, del versículo 11 al 4, miramos, del 11 al 14, perdón, podemos mirar de que nos describe de que hay muchos ángeles alrededor del trono, los 4 seres vivientes, y nos habla de que el Cordero fue quien fue muerto y es digno de recibir poder y riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Vamos a ampliar un poquito también esta parte, donde esta declaración expresa la justicia de Dios. Nos sigue declarando la justicia de Dios. Podemos mirar que si lo analizamos, nuestra hermana Elena G. de White, en el deseo de todas las gentes, toma estas mismas palabras, este mismo canto y estas mismas alabanzas que se hicieron al Señor Jesucristo después de su resurrección, en el libro El deseo de todas las gentes. Pero ya en el conflicto de los siglos y en Hechos de los Apóstoles, describe este cántico como los que reconocen la justicia de Dios cuando se termine todo lo creado, cuando este mundo llegue a su fin. Hay algo muy importante que nos describe aquí, y es el número de ángeles. Eso también nos lo describe Daniel 7:10. Nos describe la cantidad, los ángeles sin números infinitos, quienes son los que están allí alrededor del trono. Hermanos, en este capítulo 5 podríamos ampliar mucho más, pero ¿qué nos describe? Importante tener en cuenta el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley nos lo describe totalmente, nos describe y nos ayuda a reconocer la justicia y la dignidad del Cordero de Dios, quien así nos lo dice, fue inmolado porque nos puede quitar el pecado, porque puede redimirnos del pecado. Tengamos en cuenta algo, hermanos. Si nosotros continuamos con este estudio de Apocalipsis y en toda la palabra inspirada, la Santa Biblia, solo nos podemos dar cuenta de algo, de que la figura central de toda escritura bíblica, y en especial de Apocalipsis, quien es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, solo podemos encontrar que aquel Cordero inmolado es nuestra figura central. Es en donde debemos de fijar nuestros ojos. No debemos quitar nuestra vista de ese Cordero inmolado, a quien Juan vio de pie, y quien era el único digno de poder desatar estos sellos y abrir el libro y poderlo mirar. Si no hay Cordero, no hay salvación, hermanos. Pero recordemos algo que es básico.
algún día ya no va a ser el Cordero. Algún día volverá por segunda vez y no vamos a ver al Cordero inmolado, vamos a ver al león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez y lo vamos a ver en todo su esplendor. El mismo que nos redimió es quien está dispuesto a hacer de nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Padre Celestial, porque Él fue el que nos reconcilió nuevamente con el Padre. Pero no desviemos nuestra mirada de aquel quien es el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna. Esa es la invitación, hermanos. Sigamos escudriñando las Escrituras, leamos con fervor el libro de Apocalipsis y pidamos con sabiduría, porque el Espíritu Santo nos guiará en este gran estudio. Dios los bendiga grandemente.